Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Tanya Rush. Los túneles bajo Fenris eran más extensos que las ciudades, posiblemente incluso más. Determinar dónde y cuándo perforarlos y cómo explotar sus confines subterráneos requería mucha reflexión. No queríamos alejarnos demasiado de la civilización, o no podríamos apoyar la expedición. Hacerlo bajo la fortaleza, el colmillo, no era buena idea, simplemente porque expondríamos el complejo militar industrial, hogar de los lobos de Fenris, a los horrores que se escondían bajo él. Por esa misma razón, no queríamos hacerlo demasiado cerca de ninguna de las zonas civilizadas de Fenris. Sí, mejores rutas de suministro, pero más probabilidades de que lo que había debajo emergiera y causara problemas. Al final, lo que se decidió fue utilizar una pequeña coyuntura ya existente a medio camino entre las dos grandes ciudades de Fenris, Rush y un pueblo al otro lado del continente. Había un ferrocarril que unía esos dos puntos, utilizado principalmente para necesidades militares, con el fin de trasladar tropas a través de la zona durante el invierno. Curiosamente, aunque no lo reconocí, debería haberlo hecho. Este era el mismo camino que mis hombres habían recorrido para llegar al otro lado del continente muchos años antes, para matar al señor que amenazaba mi retiro. De hecho, los túneles que localizamos para esta operación no estaban muy lejos de donde nos encontramos con esa criatura que sabía un poco a calabaza después de que la explotamos. El Wyrm de hielo. Se tardó una semana en construir la estación justo al lado de este agujero, transformándola de una estación que estaba allí simplemente para cambiar trenes, en un depósito de suministros completamente operativo para esta operación. Pero una vez logrado eso, bueno, nada nos detenía. Así que, una semana después de concretar mis planes para adentrarme de nuevo en ese sistema de cuevas, allí estaba yo, junto al señor Lobo Gunnar Gunil, comandante de la quinta gran compañía, con unos 4000 marines espaciales, serían 5000, pero él también estaba en operaciones de recuperación aquí en Fenris y buscaba más tropas. Seríamos la punta de lanza de la operación, marchando frente a los guardias fenrisianos con alguna unidad de valquirias acercándose ocasionalmente detrás de nosotros. Y en la retaguardia de la columna había unos 7000 squads que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar en esta operación. Como era comprensible, no les gustaba vivir a la luz del día como al resto de nosotros. Les incomodaba no tener techos de cavernas sobre sus cabezas, así que la operación para reclamar una ciudad subterránea y hacerla funcional aparentemente había sido algo que la mayoría de la población de Squatch del planeta agradeció. ¿Cuántos eran? Aún no estaba seguro, pero la cuestión era que, si la operación tenía éxito, habría un lugar donde vivir, lo que podría atraer a más colonos. No sabía qué significaría eso para el futuro, pero pensé que sería algo bueno. Después de todo, eran artesanos y mineros expertos, lo que nos haría menos dependientes del Mechanicum. Incluso si confiaba en el Mechanicum del planeta, tener fuentes externas de equipo y la competencia entre el Mechanicum y la Liga Squad que se estaba formando aquí mejoraría los precios, o eso creía. Al menos, sería mejor para desarrollar nuevas tecnologías. Al contemplar las montañas invernales que me rodeaban, sentí que se me ocurrían más ideas que en mucho tiempo. La familiaridad de Fenris me tranquilizaba. Quizás era solo una sensación de hogar. Quizás simplemente me había encariñado mucho con el planeta. Quizás simplemente estaba cansado de aventurarme un rato en las estrellas y quería hacer algo que realmente valiera la pena. Considerando mi última campaña, que resultó en un holocausto de otra especie, con pocas pruebas que apuntaban a que los humanos habían usado demasiada modificación genética y se habían excedido, se me podía disculpar el deseo de construir en lugar de destruir. Sacudiendo la cabeza, dejé esos pensamientos a un lado y me concentré en lo que tenía delante. La cueva que descendía a la oscuridad que nos llevaría a la ciudad de la que se rumoreaba. Era similar a las cuevas cercanas a donde empecé a encontrar estas, oscuras, profundas y grandes. Obviamente, se habían construido. Algún tipo de equipo de perforación había reforzado los lados a medida que avanzaba. Eso por sí solo sería muy interesante si pudiéramos recuperar alguna de esas herramientas. Incluso el ferrocarril que habíamos construido tenía que subir la montaña en varios tramos, y aunque abrir una ruta con explosivos había sido funcional, si hubieran podido simplemente excavar un agujero en la cordillera de un lado a otro, eso habría ahorrado tiempo, dinero y esfuerzo. Claro que la ruta más rápida probablemente tendría mayor probabilidad de inundaciones durante las épocas más lluviosas del año, pero durante el invierno, conectaría el continente como ningún otro camino antes.
Sacudiendo la cabeza, vi a Lord Gunhild acercarse, agitando la mano mientras decía: un día maravilloso para una marcha a las profundidades, mi primarca. El hombre, sin casco y con una sonrisa radiante a través de la barba, parecía dispuesto a enfrentarse al mismísimo infierno con la gran cantidad de hachas arrojadizas que llevaba atadas por todas partes. Parecían ser su preferencia sobre su propio Volter, que colgaba ligeramente a su costado. Sí, espero que no sea demasiado peligroso ahí abajo, dije mirando hacia la oscuridad. Lord Gunhild negó con la cabeza y dijo: los exploradores llevan días yendo allí. Han localizado una posible ruta que lleva a una ciudad. Cables viejos y demás indican que se estaba transfiriendo energía. Debería ser bastante seguro. Sin embargo, hicieron un pequeño descubrimiento interesante cuando estuvieron allí. ¿Oh, qué encontraron? Pregunté mirándolos. Troles de hielo, señor. Al menos 2 habían estado allí en algún momento, y recientemente. Con suerte, se habrán adentrado más en las montañas, pero podrían estar usándolo como una especie de cruce territorial. No hay forma de saber si este camino se abre a algún lugar cercano, más adentro de las montañas. Asentí con la cabeza y deseé en silencio que no nos encontráramos con un troll de hielo en esas cuevas. Esas criaturas eran enormes y requerían una gran potencia de fuego para matarlas. Estar en un lugar pequeño como un sistema de cuevas no era la mejor situación para usar tanta potencia de fuego. Además, no tendríamos vehículos para bajar allí. Probablemente podríamos meter un rino, pero las ventajas de llevar un vehículo blindado en un pasadizo estrecho no son muy buenas. Ni siquiera el blindaje adicional nos serviría de mucho si algo enorme como un troll de hielo está ahí abajo. Probablemente podría agarrar al rino y lanzarlo por el pasadizo, o incluso empujarlo a una esquina y empezar a aplastarlo. Sacudiendo la cabeza, dije: bueno, quizá debería haber traído a algunos de la primera compañía. Siempre viene bien una armadura de Terminator en esta operación. Ya lo tengo cubierto, mi rey, dijo Lord Gunhild, haciéndose a un lado, revelando que al parecer tenía un escuadrón especializado de unos 10 individuos con armadura de exterminador. Arqueé las cejas al mirarlo, y continuó: invertí en la industria de Svelgar, lo que significa que recibí una pequeña comisión, lo que me permitió comprar la armadura a un precio más bajo durante los próximos 4 años. Así que he estado invirtiendo la mayor parte de mi dinero extra en comprar algunos de esos trajes de exterminador. Asentí con la cabeza antes de decir: no es un mal plan. De acuerdo. Tu escuadrón especializado liderará el camino, y todos los demás tendrán que avanzar lentamente por estos túneles. Dicho esto, me quité el yelmo de lobo por un lado del cinturón, me lo puse rápidamente en la cabeza y me giré para mirarlo. Creo que ya es hora de empezar una pequeña cacería. ¿Quieres ir primero o lo hago yo? El rey siempre debería entrar primero, pero estaremos cerca, dijo Lord Gunhild con un asentimiento. Me giré, cogiendo a Gungnir de la espalda y empecé a bajar por los túneles. Había desactivado los elementos generadores de hielo de mi armadura desde la batalla en el mundo natal de los Rangdan. No iba a congelarme como me había pasado accidentalmente. Pero si los trolls de hielo estaban aquí, los volvería a activar en un instante. Por mucho que llevaran el nombre de trolls de hielo, no soportaban el frío más que nadie. A medida que me adentraba en la oscuridad, se encendieron las luces de mi armadura, así como las de los soldados que iban detrás de mí. Nos adentrábamos cada vez más, y pronto la luz del día se perdió. Todos estaban más absortos en observar los rincones que en hablar. Esto continuó durante varias horas, hasta que estuvimos al menos a un par de kilómetros bajo tierra. En este punto, nos topamos con lo que mejor podría describirse como la razón por la que los exploradores habían descubierto que había trolls de hielo aquí. Había 2 caminos frente a nosotros. Uno probablemente conducía a una ciudad antigua, mientras que el otro podría llevar a otra ciudad antigua más lejana. Sin embargo, uno de ellos no era de fácil acceso porque los trolls de hielo lo habían estado usando como vertedero. Estaba lleno de madera podrida, huesos y cosas que no querían comer. Generalmente, un repugnante tapón en la cueva. Mirando al señor Lobo, pregunté: por favor, dígame que la ciudad subterránea conocida está por allí, señalando hacia el camino que aún estaba abierto. Él no en cámara lenta me lo dijo todo. Haciendo señas, miré hacia atrás y grité: necesitamos ingenieros y explosivos. Me aparté del camino cuando un grupo de ingenieros de Fenris se acercó, portando lo que parecía C4, y se puso a trabajar. La cantidad de quejas que recibían sobre el olor y otras cosas me conmovió profundamente, pero no iba a hacer el trabajo. Después de unos 30 minutos, los pobres ingenieros regresaron con cara de necesitar una buena ducha. Les dije:
Pueden seguir el camino de regreso si quieren. Hay provisiones para asearse en la superficie. Gracias, Rey Lobo, dijo uno de ellos. Creo que era el líder, pero no lo distinguí, ya que la insignia de su brazo estaba cubierta de algo en lo que preferiría no pensar. Una vez despejada la zona alrededor del tapón, un ingeniero que se quedó atrás activó los explosivos y se produjo una explosión. No fue muy fuerte, ya que estaba diseñada para minimizar los daños al túnel y centrarse en el tapón. Pero fue lo suficientemente fuerte como para levantar algo de polvo, esparciendo el olor del terrible tapón por todas partes. Las quejas eran muy fuertes, e intenté ignorarlas, cerrando los filtros de mi casco para no tener que respirar el aire exterior. Después de que amainó un poco, caminé, prestando atención a donde pisaba para atravesar lo que me bloqueaba el paso, y me adentré en lo que podría describirse como una ciudad subterránea. Esta era un poco diferente a la que había visto hacía tantos años. Aquella era una ciudad subterránea bien estructurada, mientras que esta parecía tener un patrón más escalonado. Sin embargo, al mirar alrededor, vi algunos edificios más. Quizás este había sido algún tipo de centro de investigación. Es difícil saber qué tramaban los antiguos humanos de Fenris. El señor Lobo Gunilt apareció por detrás de mí, de pie junto a mí, con varios exterminadores a ambos lados, mientras observaba la zona aparentemente vacía. Va a llevar una eternidad limpiar este lugar y asegurarnos de que sea seguro, dijo, y asentí. Bueno, será mejor que nos pongamos a trabajar entonces, levanté la vista antes de decir. Si a alguien no le importaría echarnos una mano y encender las luces, tal vez. Realmente no puedo hacer eso, dijo una voz a mi izquierda, lo que me hizo mirar y ver al Padre Todopoderoso sentado en una roca, con un bastón en su mano izquierda. Ya veo, respondí. Asintiendo, confirmó mis sospechas. De verdad, no debo hacerles daño a los niños que me interesan, y encender las luces les haría daño porque sé lo que planeas. ¿Y qué opinas de lo que estoy planeando? Pregunté, obligándolo a mirarme antes de responder. Limpiar estas ciudades subterráneas, o al menos expulsarlas para que los ocupantes vivan aquí, es malo, pero no tanto como limpiarlas y luego dejar que se pudran de nuevo. Sé que mis opiniones son irrelevantes, pero quizás salga algo bueno de esto, aunque lo dudo. La gente de aquí abajo ya casi no es gente. Negó con la cabeza antes de decir. Les puedo decir que hay otras 3 entradas a esta cámara principal. Una directamente al oeste, otra directamente al este y una directamente al norte. Han entrado por el extremo sur de esta cámara. Las únicas otras ciudades en esta zona están demasiado lejos para proteger a esta de este ataque, así que solo tratarán con la población presente, y tendrán formas de escapar. Asentí y me volví hacia un par de ingenieros más que habían subido. Miraban al Padre de Todo con confusión mientras yo decía, ya lo oíste. Una vez que hayamos despejado las entradas este, norte y oeste, tenemos que cerrarlas y evitar que entren. Pueden despejar el camino, dijo el Padre de Todo, y asentí. No sabía si podrían, pero si lográbamos controlar este lugar y establecer nuestras propias defensas fuera de esas entradas, estaríamos avanzando en la dirección correcta. El Padre de Todo meneó la cabeza antes de decir, veo que finalmente te has contagiado del emperador. ¿Qué horrores has visto en las estrellas? Me detuve a pensarlo antes de darme cuenta de que tenía razón. No me gustaba mucho este tipo de operación tantos años atrás. Ahora que lo pienso, ver que podía salir mal probablemente lo motivó. Tener una herida supurante debajo de Fenris que pudiera ser un problema en el futuro no era tolerable. Volviéndome hacia el Padre Todopoderoso, simplemente dije, vi lo que la humanidad se hizo a sí misma en otros mundos, y preferiría no ver lo que sea que haga a la vida aquí abajo si sube arriba. El Padre de Todo asintió antes de despedirse con una última palabra. Hazme un favor. Intenta capturar a algunos de los que están aquí abajo. A ver si puedes traerlos de vuelta a la superficie y que vuelvan a la normalidad. Me gustaría pensar que hay algo que salvar en estas criaturas, pero no estoy seguro. Asintiendo, me dije, si es posible, intentaré capturar a algunos y traerlos a la superficie. No estoy aquí para cometer genocidio por el mero hecho de cometerlo. Estoy aquí para asegurar el subsuelo para nuestras necesidades, y si eso significa que algunas de estas criaturas tendrán que ser obligadas a actuar como humanos, entonces eso es lo que haré, si puedo hacerlo. El Padre de Todo sonrió antes de desaparecer. Lord Gunhild me miró confundido y preguntó, ¿era quien creo que era? Tal vez, respondí con naturalidad antes de girarme hacia él y decirle, pongámonos a trabajar para limpiar estas cuevas. General Tror Van Grimark, de la Liga de Capellán. Avanzando por el muro oeste, observé con interés las curiosas estructuras.
Ser un squad significaba estar acostumbrado a las ciudades subterráneas. Entendías cómo se construían y por qué se tallaban ciertas formas de piedra. Sin embargo, observar estos muros me recordó que existían algunos misterios anteriores a mi comprensión de las ciudades subterráneas. Los muros parecían haber sido derretidos por algo, una arqueotecnología perdida hace mucho tiempo que convertía la roca base en lava y se canalizaba por algún tipo de canal para ser vertida a otro lugar. Al menos, eso es lo que sospecharía al observar estos muros con su suave creación. Se trataba de tecnología antigua que se remonta a la Federación Humana, pero probablemente no la encontraríamos circulando por aquí abajo. Máquinas como esa eran caras, y si las usaban para construir estas ciudades subterráneas, probablemente tuvieran que venderlas en algún momento para mantenerlas en funcionamiento. Al menos, esa sería mi sospecha. Es muy posible que me equivoque, y esas máquinas ya existían aquí abajo. Si lo fuera, sería beneficioso para las ligas Squad, no solo para esta nueva colonia subterránea que íbamos a establecer. Señor, el enemigo ha sido detectado, dijo un soldado que regresaba del frente de la columna. Identifícalo, dije. ¿Se están moviendo para atacarnos o qué? En este momento, no, señor. Creo que la mayoría aún no está muy segura de lo que sucede, pero hemos avistado una formación enemiga frente a la entrada que nos han asignado para controlar. Asentí y dije, dile a los comandantes de la formación que se preparen. Yo los guiaré al combate. El soldado asintió y salió corriendo. Miré el extraño edificio con aspecto de templo que dominaba el centro de la ciudad. Era curioso. Aunque la Federación ocasionalmente usaba estructuras piramidales, lo sabía por mi anterior carrera como arqueólogo. No eran populares, pero generalmente se usaban para instalaciones de investigación o arte. ¿Podría ser una especie de museo? Me pregunté. Probablemente lo descubriría cuando esto terminara. El primarca y sus fuerzas se dirigían directamente hacia él. Podía verlo desde allí mientras se movían entre las luces de la ciudad, iluminadas a su paso. Lo más probable es que, cuando llegaran, se armara un lío. Tenía la sensación de que algo se desataría. Algo en este lugar parecía estar mal, no la maldad primordial que podría encontrarse en algo de los mundos más profundos de la liga, sino una maldad más contaminada, como si algo hubiera sido intercambiado aquí y dejado a fuego lento durante mucho tiempo. Sacudiendo la cabeza, seguí adelante, abriéndome paso hasta el frente de la columna. Deseaba poder traer más blindados pesados, pero el túnel no era precisamente propicio para traer nuestros grandes juguetes, y mucho menos motocicletas. Tendríamos que arreglarlo. Claro, podríamos haber traído motocicletas, pero viendo la zona sin pavimentar, bueno, no habrían servido de nada. No, esto sería un combate de infantería, y algo en lo que los squads éramos buenos era en combates de infantería blindada y en zonas subterráneas. Abriéndome paso hacia el frente, vi una columna de mis hombres formando una línea, empujando un muro de escudos hacia adelante, mientras la segunda línea traía sus rifles y se los echaba al hombro, la primera línea sostenía pistolas y las introducía por agujeros en el costado. De pie a un lado, vi al comandante en una plataforma desplegada, lo que le permitía ver al otro lado de la línea. Me acerqué rápidamente y subí a la plataforma para ver lo que él veía. General Wimark, dijo, saludando, con la mano acariciándose el pelo pompadour antes de mirar al enemigo. Lo seguí con la mirada para ver mutantes. Esa era la palabra perfecta. Algunos eran peludos, lanudos, lo que indicaba que habían caído en una especie de instinto bestial. Pero la impresión general era que eran mutantes, aún con forma humanoide, pero definitivamente no merecían más consideración que lo que eran. A juzgar por cómo se movían, por lo que observé, no parecían tener mucha inteligencia en el cerebro, al menos, los que vi moviéndose. Aquí, algo diferente provenía de un túnel. Vi lo que parecían ser más mutantes, aparentemente bajo algún tipo de control. Una criatura, un mutante con más plumas, de pie en la azotea de un edificio, aullaba, reuniendo a los mutantes a su llamado, emitiendo sonidos que parecían el graznido de un cuervo y atrayendo a las criaturas hacia sí. Levantó lo que parecía una espada, tallada en hueso, sobre su cabeza, blandiéndola como si estuviera convocando a más mutantes del túnel. ¿Refuerzos? Le pregunté al comandante, y asintió. Los hemos estado observando durante los últimos minutos, señor. Aún no nos han atacado, pero creo que es solo cuestión de tiempo. Necesitamos sellar ese túnel antes de que se produzcan más avances, y también encontrar a más de esas criaturas emplumadas que los lideran. Parecen más inteligentes en esa zona. Bueno, entonces será mejor que limpiemos esto antes de que se conviertan en un verdadero problema.
Tienes mi permiso para abrir fuego con tus hombres. Sí, señor, dijo el comandante, saludando antes de encender una radio y decir: hombres, abran fuego. Más adelante, varios comandantes dieron la orden, y al unísono, la formación descargó sus cañones automáticos contra la masa de mutantes degenerados. Los mutantes, que habían estado más cerca de nosotros, se giraron de inmediato y cargaron, mientras farfullaban y aullaban incoherentes con sus grandes fauces. Dichas fauces solían llenarse de agujeros antes de alcanzarnos, pero hicieron un buen esfuerzo. La siguiente carga de mutantes hostiles se abalanzó sobre sus hermanos muertos y moribundos, bajo el mando del monstruo con forma de pájaro y huesos, cargó y también fue sometida al mismo fuego de cañones automáticos. Aunque acortaron la distancia mejor, obligando a varias secciones de la línea a retroceder, cayeron en zonas donde se habían colocado cañones automáticos, lo que les permitió abrir la línea y desatar un fuego devastador contra la formación de monstruos que cargaban. La cueva resonaba con gritos y disparos, mientras los repelían y los obligaban a huir. La criatura pájaro blandió su espada improvisada en mi dirección antes de que un francotirador más adelante le diera un corte de pelo demasiado corto, cayéndose, antes de ser pisoteado por la horda que huía descontrolada. Los disparos controlados continuaron un rato antes de que todo quedara en silencio. Parecía que lo habíamos despejado, así que asentí al comandante y le dije: da la orden de avanzar y ejecutar a los sobrevivientes. Ah, señor, ¿no recibimos órdenes de intentar salvar a algunas de estas criaturas?, dijo el comandante, mirándome fijamente. Lo miré de nuevo y dije: bien. Si alguno de estos mutantes intenta rendirse, veremos qué podemos hacer. Pero si no lo hace, si se muestra hostil, aniquílelo. El comandante asintió y dio la orden. La formación empezó a avanzar, con los hombres a la cabeza, usando bayonetas en la punta de sus rifles o pistolas para despachar a las criaturas insalvables, mientras buscaban a cualquier superviviente dispuesto a rendirse. Les llevó un tiempo, pero a medida que avanzaban, despejaron zonas de la zona y dejaron caer barras luminosas aquí y allá para iluminar. En poco tiempo, la zona inicial alrededor de la entrada a los túneles occidentales quedó despejada, y pude avanzar y echar un vistazo a los túneles. No vi más criaturas, pero había mucha sangre que corría por el fondo, lo que indicaba que habíamos herido a bastantes que se habían retirado. Esto era bueno. Probablemente serían una amenaza mientras trabajáramos y viviéramos aquí abajo. Necesitábamos dejar claro que si te metías con nosotros, te iban a hacer daño, y este era el primer paso para dejarlo claro. Al levantar la vista, vi zonas del túnel que podríamos derrumbar fácilmente. Les hice señas a unos ingenieros y les dije: necesitamos cerrar este túnel para mantener alejados a los monstruos. Traigan cargas huecas y todo lo que podamos conseguir. Sí, señor, dijeron con un saludo militar antes de marcharse, dejándome solo para observar los túneles. El comandante se acercó y preguntó: ¿sabemos cuántas ciudades subterráneas hay aquí abajo? Lo miré y me encogí de hombros antes de decir: no lo sé. Solo me importa asegurar este. Aparte de eso, bueno, en el futuro, prepararemos otras expediciones en cuanto consigamos reunir suficiente población para bajar a esos otros túneles. Quizás reforzar este lugar, construir una granja o algo así, proporcionar comida de verdad en lugar de raciones de la superficie. Necesitamos ser algo independientes de la gente de la superficie, ya que Fenris no es precisamente un planeta hospitalario allá arriba, y necesitarán su comida para sobrevivir. El comandante asintió en señal de acuerdo mientras miraba hacia el túnel antes de decir: logramos encadenar a algunas criaturas, pero estaban extremadamente degeneradas. No creo que tengan mucha inteligencia. Tomado, dije antes de añadir: los retendremos y se los entregaremos a la primarca. Ella podrá decidir qué hacer con ellos cuando le plazca. En cuanto a nosotros, tenemos un trabajo que hacer, y lo haremos. Pónganse a preparar a los hombres para que avancen hacia la pirámide principal de la ciudad, y así podamos proteger todo el lugar de estas criaturas. Sí, señor, dijo, dándose la vuelta y alejándose mientras yo me alejaba del túnel, caminando hacia una nueva plataforma que estaban construyendo. Esta estaba sobre una casa en ruinas. Subí rápidamente por la rampa que habían construido y descubrí que estaban instalando un cañón automático frente al túnel. También me dio una muy buena vista de la ciudad que tendríamos que limpiar. Edificios muy utilitarios, pensé. En su mayoría, las estructuras no tenían más de 1 o 2 pisos. Aunque, por lo que sé, podría haber algunos barracones y sótanos subterráneos.
Tendríamos que limpiar la ciudad por completo, asegurarnos de que estos monstruos hayan sido eliminados y reforzar todas las entradas. Además, ¿por qué no crear vías en los túneles de entrada y salida y construir puertas adecuadas? Creo que todos preferirían que los trenes que van de Fenris a la capital pudieran llegar hasta aquí y entregar suministros, en lugar de tener que subir por el túnel cada vez que se necesitaran. Eso llevaría tiempo, pero nada es imposible. Había algo en lo que mi gente era buena: construir grandes cosas bajo tierra. Convertir esto en una ciudad ocupa adecuada llevaría tiempo, pero era posible. Tanya Rus, el sistema de cuevas era enorme y antiguo, a juzgar por las estalactitas que colgaban del techo. Probablemente se había descubierto antes de la caída de la Federación Humana. El ejército que traje aquí avanzaba con cuidado y lentitud, inspeccionando los edificios uno por uno mientras nos dirigíamos a la gran pirámide en el corazón de la ciudad. La zona alrededor del complejo principal consistía principalmente en edificios de una o dos plantas, así que no fue difícil avanzar lentamente. Nos asegurábamos de que nadie se colara entre nuestras filas para intentar atacar por la retaguardia o causar problemas. Pero en los primeros 30 minutos, no nos topamos con ningún monstruo. Quizás nos salvamos porque estábamos usando bengalas para iluminar la zona. La entrada ya estaba construida antes de nuestra partida, y un equipo de mortero disparaba bengalas sobre la parte principal del área donde buscábamos, ajustándolas para que recibiéramos la mayor cantidad de luz posible a medida que avanzábamos. A lo lejos, podía oír el combate desde la entrada de la cueva, impidiendo la salida del enemigo. Espero que no hayan sufrido demasiadas bajas. Como no sabía la naturaleza de la amenaza a la que nos enfrentaríamos, acepté unidades mixtas, combinando Valkyrie y Fenrisian Wolves, para que pudieran manejar cualquier amenaza que apareciera. Casi habíamos llegado al pie de la pirámide cuando finalmente nos topamos con el primer enemigo. Al doblar la esquina, no estaba muy seguro de qué estaba viendo. Esperaba un humano, pero lo que me encontré fue un mutante. La criatura que salió de una vivienda estaba demacrada, deforme y ciega, sin ojos. Solo tenía ojos lechosos. Murmuraba algo mientras miraba hacia la pirámide, aparentemente sin notar mi presencia al acercarme. Miré a Lord Gunil, preguntándome qué creía que debíamos hacer. Simplemente sacó un hacha, listo para matar al bicho si hacía algún movimiento hostil. Así que decidí hacerme el bueno y preguntar. «Hola», dije, levantando una mano en un gesto de amistad, asumiendo que aún podía oírme aunque no pudiera verme. Para mi sorpresa, la criatura se giró bruscamente, y su mano izquierda se transformó en una garra afilada y distendida, más larga que algunas de las garras relámpago que habían llegado a mis marines. La criatura gritó y cargó contra mí, pero logré sujetarle la mano antes de que pudiera hacerme daño. Con el otro brazo, le sujeté el hombro, impidiendo que intentara hacerme daño con su mano libre, de aspecto más humano. Aclarándome la garganta, dije, «Hola. ¿Te importaría intentar dejar de atacarme?» La criatura respondió mordiéndome la placa frontal de la armadura, rompiéndose los dientes en el proceso. Gritó y luego intentó morderme, lo que me indicó que ya no le quedaba mucha inteligencia. Me giré y dejé que Lord Gunil la matara de un tajo antes de dejarla caer. «Bueno, eso no salió bien», comenté. Lord Gunil asintió antes de decir, «Tal vez haya más dentro de esa casa». Agarré mi lanza y empujé la puerta para ver si había algo dentro. No cabía porque era demasiado alto. Sin embargo, vi que no había nada. Bueno, eso planteó una pregunta interesante sobre estas criaturas. La casa estaba obviamente construida para personas de 1,80 metros de altura, como estándar. Al observar a la criatura, medía cerca de 2,40 metros y tenía extremidades delgadas. Esto podría significar que las casas no encajaban bien con estas criaturas, lo que probablemente significaba que preferirían algo más grande. Al girar la cabeza hacia la pirámide, tuve la clara impresión de que, fuera cual fuese esa estructura, probablemente albergaba a la mayoría de estos monstruos. Sacudiendo la cabeza, dije, «Sigamos despejando las calles». Se oyó un disparo cerca, y luego otro. No pasó nada durante un rato, y luego un disparo desde otra zona indicó que empezábamos a encontrarnos con estos monstruos, y que no se rendían y intentaban ser pacíficos. Al menos esperaba que mis hombres les estuvieran dando una oportunidad. Seguimos avanzando, encontramos más de estas criaturas y tuvimos que sacrificarlas. En general, no actuaban con inteligencia. Algunas gritaban, otras gemían. Parecía que la luz les dañaba la piel. Pero en general, eran animales.
También noté que estos rasgos animales parecían asemejarse a los de los lobos sin pelo. Parecían estar atrapados en un punto intermedio entre la conversión en lobos salvajes de pleno derecho y los humanos que una vez dominaron el mundo subterráneo. Eso fue preocupante y encajaba con las teorías sobre lo que le había sucedido a mi pueblo. Pero me hizo preguntarme por qué la población subterránea se había degenerado de tal manera. ¿Qué incidente del pasado antiguo había obligado a la humanidad a caer tan bajo? Quizás la respuesta se encontraba en el corazón de esta estructura piramidal, o tal vez en otra ciudad subterránea que necesitaba ser desmantelada. ¿Quién sabe cuántas había y a qué profundidad se adentraban? Había rumores no confirmados, pero posibles, de que había una debajo del colmillo. Hombres que habían estado excavando bajo tierra habían irrumpido en una estructura de túnel. La sellaron lo mejor que pudieron y excavaron nuevos túneles a su alrededor. Pero si eso era cierto, siempre existía la posibilidad de que hubiera algo bajo algunos de los puntos más valiosos del planeta. ¿Y por qué? Finalmente, después de lo que parecieron horas de limpiar estos monstruos, llegamos a los bordes del templo y pude echarle un vistazo. La estructura era antigua, pero evidentemente de fabricación humana. El metal había sido pulido de blanco, liso. Lo noté por las zonas que aún estaban despejadas, aunque no había muchas. Parecía estar a la altura de donde las estalactitas expulsaban su agua mineral, lo que significa que partes del templo estaban cubiertas de restos minerales y estalagmitas que se extendían hacia el techo. Mirando a mi alrededor, pude ver que algunos de ellos casi se habían tocado, lo que significaba que era muy antiguo. Lord Gunhild se acercó a mí y silbó mientras miraba la estructura. ¿Qué te parece? ¿Hay algo importante ahí? Me encogí de hombros antes de decir, debe ser algo importante, sea lo que sea, tenía una ciudad entera que le daba servicio bajo tierra. ¿Sabes? He visto muchas más ciudades gracias a nuestros viajes. La infraestructura de transporte de la ciudad es deficiente. Si los antiguos constructores de estas estructuras eran tan modernos, ¿por qué no construyeron ferrocarriles que conectaran sus ciudades? Comentó Lord Gunhild. Bueno, buen punto. Viéndolo, habría imaginado que habría algún tipo de sistema subterráneo para conectar ciudades. Pero parece que solo excavaban túneles, lo que implica que usaban muchos vehículos tipo todoterreno o que había que caminar entre ciudades. Negué con la cabeza antes de decir. Quizás querían evitar la posible exposición a enfermedades o que algo pudiera viajar rápidamente entre las ciudades. Suponiendo que tuvieran algún tipo de red de comunicación entre ellas, así que si una fallaba, probablemente habrían informado a las demás y se habrían aislado. Supongo que tiene sentido, dijo Lord Gunhild, rascándose el pelo despeinado. Estaba a punto de hacer un comentario cuando una valquiria vino corriendo desde la izquierda, saludando antes de decir, mi rey, hemos localizado una entrada al templo. Asentí y dije, guíame. Y, siguiendo su ejemplo, avanzamos rápidamente por los bordes de la estructura hasta encontrar una entrada que, al parecer, alguna vez estuvo cerrada con rejas. Eso me hizo levantar una ceja. Las rejas estaban diseñadas para mantener algo dentro, no fuera. Lo supe de inmediato, ya que había dos salas de guardia frente a la puerta. Al mirar dentro, vi emplazamientos para armas, pero hacía tiempo que se habían perdido en el caos que se había apoderado de la ciudad. Volviéndome hacia las tropas reunidas, dije, no me sigan adentro. Investigaré. Todos parecían decepcionados, pero probablemente era lo mejor. Algo andaba mal, algún secreto se escondía en esta estructura, y pensé que tal vez debería descubrirlo yo mismo primero. Primero, crucé la puerta, la cerré y desenvainé mi espada. Empuñar una lanza y una espada no era precisamente fácil en los espacios reducidos que probablemente me esperaban, así que me puse la lanza a la espalda y desenvainé una nueva incorporación a mis armas. Un hacha Elfrost. Con cuidado, me adentré en las instalaciones, buscando monstruos, pero no encontré ninguno. Ah, definitivamente habían estado allí en algún momento. El lugar estaba destrozado. Las criaturas, obviamente, no tenían ni idea de con qué se enfrentaban y habían destruido cosas. Al adentrarme más, vi evidencia de que probablemente no se trataba solo de estas criaturas. Al atravesar una puerta, encontré celdas. Un montón. Eso me hizo levantar una ceja. Por lo que entendía, Fenris había servido como una especie de centro de entretenimiento en algún momento, pero creo que el padre de todo había mencionado que había sido algo más antes. ¿Podría ser de aquí de donde habían salido los prisioneros originales, que supuestamente incluso poblaban el planeta de salvajes? Eso era preocupante.
Al pasar por las habitaciones, vi una habitación con un conjunto obvio de equipo médico y viales que brillaban lentamente en el interior. Tuve la sensación de que este podría muy bien ser el hogar de la modificación que llevó a que la gente de Fenrisian fuera ligeramente diferente de los humanos normales. Esto estuvo bien. Si lográbamos capturar esta instalación intacta, podría servir como búnker de investigación. Aunque habría que limpiarla en su mayor parte y destrozarla, no necesitaba celdas para prisioneros. Al adentrarme en las instalaciones, me topé con lo que creo que era la zona central y me sentí un poco confundido. No había visto la parte superior, así que desconocía la estructura exacta, pero ante mí había un espacio abierto bastante amplio, con varios árboles creciendo. La luz no podía llegar hasta allí, pero al parecer habían encontrado la manera en algún momento, y estaban muertos tras miles de años sin luz o en una especie de hibernación. Era bastante grande, con capacidad para varios tanques, quizás incluso 3 o 4 Baneblades, y parecía un desperdicio. No se veía ninguna entrada, solo ventanas de observación que lo rodeaban por completo. Si hubiera sido algún tipo de parque, habría pensado que habría una entrada, pero obviamente no la había. Inclinándome hacia adelante, miré por la ventana antes de que respondieran a mi pregunta. «Oh, mira, el lobo joven que mató a Melena Negra ha llegado», dijo una voz masculina. «Sí, la perra misma, la domadora de la naturaleza, la que sería el rey de los lobos», dijo una voz femenina. Confundido, miré a mi alrededor. Sin embargo, no había sido una voz propiamente dicha, como creía. Había estado en mi cabeza, lo cual no era bueno. Enseguida me di cuenta de que tenía las defensas en alto. No iba a dejarme controlar mentalmente por lo que fuera que intentaba hablarme. «¿Qué eres?», pregunté, mirando hacia la oscuridad total del bosque subterráneo. 2 grandes pares de ojos animalescos aparecieron lentamente en la oscuridad. «El dios de la muerte de Fenris», dijo la voz masculina. «Y el guardián de las puertas de la muerte», dijo la voz femenina. «El verdadero rey de los lobos y también su dios», dijeron al unísono. Mientras hablaban, un lobo gigante de 2 cabezas dio un paso al frente. Su melena era tan negra como la de la criatura oscura con la que había luchado tantos años atrás, pero mucho más grande. Y al igual que esa criatura oscura, sus ojos brillaban, lo que me indicaba que se trataba de algún tipo de criatura tocada por la disformidad. «Qué extraño, el padre de todo nunca te mencionó», dije, mirándolo mientras se acercaba, revelando que probablemente podría intentar destrozarme con un par de mordiscos si no fuera por la plataforma de observación que me protegía. «Ese viejo tonto no menciona muchas cosas. Cosas que no puedes comprender o que no le gustan. Se las guarda para sí mismo. Disfruta siendo el dios de la luz de la gente del mundo superior. Después de todo, él es el padre de todos, el que protege», dijo la cabeza izquierda. «Cuando la realidad es que no es más que un proyecto fallido para utilizar la tecnología Eldar para el mejoramiento de la humanidad», continuó la cabeza derecha. Entrecerré los ojos y dije, «¿Y tú lo serías?». La criatura se inclinó para poder mirarme a través de la ventana antes de decir, «La destrucción que la humanidad crea legítimamente. Soy lo que la humanidad se hace a sí misma para sobrevivir y prosperar. Así que eres un prisionero al que le inyectaron una dosis triple de lo que sea que tienen la mayoría de los fenrisianos hoy en día». Eso provocó la risa del lobo, que retrocedió un paso y dijo, «En cierto modo, sí. Pero soy más de lo que era. He estado atrapado aquí abajo mucho tiempo, pero mis agentes han salido a la superficie un par de veces para recordarle a la humanidad lo que significa sobrevivir en este mundo. Si no hubieras matado a Melena Negra, mis lobos habrían pasado 20 años cazando y masacrando a la humanidad. Les habría recordado que, por muy seguros que crean estar, necesitan ser más fuertes y mejores. Tarde o temprano, un héroe se habría alzado para matar a Melena Negra, mejorando la población general de los habitantes de la superficie y evitando que se convirtieran en criaturas como las que vagan por aquí abajo, adorando a un dios oscuro que ni siquiera los aprecia. Genial. Eres un genetista loco que se convirtió en lobo y ahora se cree el dios literal de la evolución, ¿verdad?, dije, poniendo los brazos delante del pecho. Las 2 cabezas de lobo me miraron antes de decir, «Algo así. La inmortalidad requiere un sacrificio en una u otra forma. Convertirse en esto es solo uno de esos sacrificios». Dejé escapar un suspiro de fastidio, poniendo mi mano en mi cara antes de decir, «Genial, y déjame adivinar, ¿quieres que te deje salir para que puedas organizar un genocidio de todo en la superficie del planeta?». «Jaja, ¿por qué haría eso si tarde o temprano lo harás tú por mí?». Se rió entre dientes. Arqueé una ceja antes de que volviera a reírse entre dientes. «Has hecho un trato con la criatura que, en mi opinión, supondrá el fin de muchas cosas.
El imperio que tanto adoras y por el que luchas no sobrevivirá. Fenris sí, será quemado, se dispersará, pero sobrevivirá. La gente se volverá más fuerte y su poder crecerá. Quizás incluso expandan su alcance, pasando de ser un simple grupo local a algo más. Quizás sea el nacimiento de un imperio, una nueva manada de lobos que cace en las estrellas. Suspiré antes de decir, maravilloso. Bueno, eso es genial, pero realmente no necesito lo que sea que seas en mi planeta, así que supongo que tendré que averiguar cómo matarte. La criatura se rió entre dientes antes de sugerir, podría ser un aliado, ¿sabes? Oh, sí, déjame adivinar. Te libero, y me ofreces poderes que superan mis sueños más locos, ya sabes, una cláusula de pata de mono que me perjudicará. La criatura negó con la cabeza antes de decir, no, no. Los panderos nocturnos no se tomarán bien este ataque en su territorio. Aunque cierres todas las entradas, encontrarán la manera de entrar. Volverán a apoderarse de esta zona y me mantendrán inmovilizado aquí, igual que tú. No hay forma de matarme. Solo soy un dios, y mientras tu gente permita que los lobos vivan, yo viviré. Está bien, ¿y qué quieres? La criatura miró hacia el oeste y dijo, por allá hay una habitación. Dentro hay un campo de contención que me retiene aquí. Apágalo y escalaré los muros de esta estructura y me liberaré. Cazaré a los pandilleros nocturnos en su ciudad subterránea para ti, manteniendo a los muertos muertos, por así decirlo, como mi función en la religión de este pueblo. Evitaré que estas criaturas te hagan más daño adorando a su dios oscuro. ¿Qué dios oscuro? Pregunté, cruzándome de brazos. Nunca había visto pelo ni piel de ningún dios oscuro en Fenris. Solo te he visto a ti. Soy el dios de la muerte, no de la oscuridad. Hay una diferencia, dijo con naturalidad. Y preferiría no mencionar su nombre. Pero creo que lo conoces muy bien. Se rió, emitiendo un sonido muy parecido al de un pájaro. Me estremecí al recordar ese ruido. Aunque en ese momento no había atado cabos. Correspondía con la historia del emperador de que las entidades de la disformidad nos habían robado de su laboratorio y nos habían arrojado lejos de casa. ¿Estás diciendo que una de esas entidades de la disformidad tiene un hogar aquí en Fenris? Pregunté. El lobo de dos cabezas se inclinó cerca de la ventana, observándome con un ojo de cada cabeza, mientras decía, Fenris siempre fue el hogar de una de esas criaturas. No uno de sus hogares más fuertes, pero sin duda un punto de apoyo para su poder. ¿Por qué otra razón crees que la artesanía rúnica es tan estable aquí? Por el espíritu mundial de Fenris, dije con naturalidad. Eso provocó una risa del lobo mientras decía, esos son 3/4 partes de la ecuación. ¿Pero quién enseñó a la gente de este mundo a usar esos poderes? No son esos monstruos, te digo, dijo la voz familiar del Padre Todopoderoso, atrayendo mi mirada hacia donde estaba parado, golpeando su bastón contra el piso de metal con fastidio. Ja. Rió el lobo antes de decir, Padre Todopoderoso, hace tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? ¿Cuánto fue? ¿Hace 3000 o 4000 años? Parece que fue ayer cuando apenas estabas aprendiendo a comunicarte con la gente, y desde entonces no has vuelto a visitarme. Considerando tu naturaleza de ser de muerte, tiendo a evitarte. Después de todo, deseo que la gente de este planeta viva feliz, no que muera bajo tus colmillos, dijo el padre de todos, cruzando los brazos. El lobo continuó. De lo contrario, sin mis lobos eliminando a los débiles de esta gente, muchos más habrían muerto. Fenris probablemente habría dejado de existir como ecosistema estable sin mi población de lobos cuidando de su rebaño. Y los panteras nocturnas habrían salido a la superficie, trayendo mucho más dolor y sufrimiento que cualquier cosa que mis lobos jamás harían. Miré al Padre de Todo, cruzándome de brazos, y dije, bueno, Padre de Todo, tengo muchas preguntas. ¿Pero por qué no empezamos con el asunto más urgente? Los pandilleros nocturnos y esta amenaza corruptora. ¿Por qué no empiezas a hablar de eso y me explicas la gravedad de su problema, ya que me han mantenido muy poco informado sobre estos seres? El Padre de Todo meneó la cabeza antes de decir, están controlados y contenidos por el lobo aquí, dijo, levantando la mano, o al menos se mantienen en sus ciudades. Y sí, hay quienes adoran a un ser que no es precisamente bueno para nosotros. Los he mantenido alejados de la gente de arriba durante un buen tiempo. Volvió a menear la cabeza antes de continuar. Entiendo si dudas de mis palabras, pero están controlados. Están en lo profundo, lejos de cualquier civilización. Su naturaleza está oculta bajo la roca y es improbable que salgan a la superficie y causen problemas a la gente de Fenris, sobre todo con el lobo custodiando las entradas con sus secuaces.
Miré al lobo y le pregunté, ¿y qué piensas sobre la seguridad de Fenris frente a estas criaturas? Estamos entrando en una época en la que esas criaturas se fortalecerán. La humanidad estaba dividida y destrozada, y al dividirse y destrozarse, los poderes que controlaban a esas criaturas se debilitaron. Pero la humanidad ya no estará dividida ni destrozada. Un poder surge en tu imperio, algo se creará para contrarrestarlo, y cuando eso ocurra, estas criaturas crecerán en poder y habilidad. Por ahora, no son más que mutantes, horrores sin ojos y formas monstruosas. Cazan solo por el olfato y el oído, pero recuperarán la vista. Les será un don si se les permite pudrirse y adorar a sus dioses oscuros en las profundidades de este mundo. Y una vez que recuperen la vista, verán a Fenris como una presa jugosa que debe ser conquistada. Resurgirán de la tierra como los monstruos que son y devorarán todo lo que vean, desgarrando y destrozando hasta que todo lo que fue tu civilización sea destruido. El lobo negó con la cabeza antes de decir, pero no habrá sobrevivientes. A diferencia de cuando mis lobos atacan, no lo harán para fortalecer su población, lo harán para reemplazarla. La humanidad morirá, y los pandilleros nocturnos se alzarán, y entonces, tal como hacen estos dioses oscuros, les quitarán los ojos, los obligarán a volver a la superficie para adorarlos en sus formas alteradas. Hacen las cosas por una sola razón, para aumentar su propio poder. Incliné la cabeza antes de decir, ¿y no era eso lo que hacías? Después de todo, si la humanidad cree que eres el dios de la muerte de este mundo, ¿no refuerza eso tus propios poderes? ¿Te hace más fuerte que si no te creyeran así? El lobo gruñó antes de decir, por supuesto, ese es el punto de vista que tendrías. Así que eres un parásito, dije, inclinando la cabeza antes de continuar. Vives como parásito a costa de la humanidad, obteniendo poder haciéndonos daño, dictando un contrato que te permite atacarnos para mantener tu poder a cambio. Mantienes a raya algo peor que nos aniquilaría por completo, siempre y cuando la humanidad se mantenga justo por encima de la tecnología medieval. Solo espadas, lanzas y arcos contra los monstruos que dañan a la humanidad en este mundo. ¿Qué insinúas? Dijo el lobo, ladeando la cabeza. ¿Y qué si has progresado más allá de estas tecnologías medievales? Puede que tengas armas, pero aún gobiernas este planeta en todas sus formas. Seguimos existiendo aquí, y tu gente incluso nos venera, en cierto sentido, como el depredador supremo de este mundo. Por supuesto que sí. Ahora bien, quisiera señalar que su superdepredador se está domesticando cada año más, convirtiéndose en una especie simbiótica con la humanidad, sirviéndole como debe para protegerla de los monstruos a cambio de alimento, dije. El padre de todo, dijo Tanya con una leve sonrisa, ya veo lo que haces, hija del emperador. Es una buena insinuación, que podría sernos muy útil para la seguridad de la humanidad en este planeta. Gracias, padre de todo, dije asintiendo mientras las cabezas de los lobos intercambiaban una mirada antes de que ambos se fijaran en mí, diciendo, ¿qué insinúas? ¿Qué ha intrigado tanto al padre de todo con tu declaración? Bueno, si tus lobos se están convirtiendo en una parte simbiótica de la humanidad, eso significa que hay una oportunidad para tu existencia como parte simbiótica de Fenris, suponiendo que podamos llegar a un acuerdo. ¿Un trato? Ya te ofrecí un trato. Cazaré a los monstruos de aquí y tú me dejarás libre. No hay mucho más que decir. Quizás, pero quizás no, dije, apoyándome en un pilar cerca de la ventana. Estoy considerando otra opción, aunque necesito la opinión del padre de todos sobre este asunto. Si una criatura de la disformidad diera su palabra, y su existencia absoluta dependiera de ella, ¿se vería obligada a cumplirla? El padre de todo asintió antes de decir, técnicamente, sí. La criatura que sea sometido a la voluntad de otra debe cumplir su palabra. De lo contrario, perdería una cantidad considerable de poder, ya que rompió su palabra y su honor. Sin embargo, solo funciona con entidades menores como esta. Las entidades mayores pueden romper estas cosas sin problema. Después de todo, ¿qué es su palabra para un ser mortal? Ja, no hablas en serio. ¿Intentarías encadenarme, a mí, un dios de la muerte, como si fuera uno de tus muchos lobos que le dieron la espalda a su naturaleza y se convirtieron en tus mascotas? Sonreí y dije, los tiempos están cambiando, Wolfie. Tus lobos se dieron cuenta de eso mucho más rápido que tú. O te unes a la humanidad y te ocupas de su futuro, o te destituyen. El emperador no acepta la existencia de ninguna forma de religión en este planeta. Lo que hace nuestra gente está bien porque es más bien una mitología. Mientras sigas siendo una criatura mitológica, no estarás en la lista de molestias del emperador, lo que significa que no vendrá aquí a encargarse de ti él mismo.
Ahora bien, dejémoslo claro. Puede que yo no sepa cómo matarte, puede que el padre de todo no sepa cómo matarte, pero el emperador está por encima de todos nosotros aquí, y probablemente pueda averiguarlo con bastante facilidad. Así que tus opciones son limitadas, al igual que las mías en este asunto. Digo con naturalidad. Podría mantener una patrulla de soldados aquí abajo persiguiendo a los pandilleros nocturnos y probablemente nunca matarlos por completo, o enviar soldados por ahí desperdiciando recursos y haciendo que el emperador te mate. Sería un progreso lento en este planeta y problemático por razones culturales. Creo que simplemente tener al emperador, a veces llamado el padre de todo por la gente de Fenris, viniendo y matando al llamado dios de la muerte probablemente generaría connotaciones religiosas. Así que no veo nada bueno en esa dirección. La gente cree en el padre de todo como el emperador, y el emperador es un dios. No es bueno para mi gente aquí en Fenris, al menos que yo sepa. Dejar que los pandilleros nocturnos se descontrolen y tener a mis tropas ocupadas combatiéndolos tampoco es bueno, que yo sepa. Además, no puedo hacer nada con los pandilleros nocturnos. Han demostrado ser una amenaza, al menos desde tu punto de vista. Si de verdad adoran a un dios oscuro parásito que se ofenderá con la obra del emperador, no puedo permitir que una fortaleza enemiga se pudra bajo la superficie de mi planeta. Necesito hacer algo al respecto. Sin mencionar que no tengo ni idea de qué pueden hacer estos dioses oscuros y los rituales que practican a la gente que quiere mudarse a estas ciudades subterráneas. Los Squawks han venido aquí buscando un lugar donde vivir ahora que algunas de sus ciudades fueron destruidas en su tierra natal, y este es un buen lugar para ellos. A menos, claro, que resulte que este lugar está tan contaminado que tienen el potencial de convertirse en estos pandilleros nocturnos. ¿Alguien tiene una respuesta al respecto? ¿Debería preocuparme? El padre de todo y el lobo intercambiaron una mirada antes de que el padre de todo dijera, no tienes que preocuparte demasiado por eso. Las peores mutaciones y rituales están muy lejos de aquí, en las profundidades del subsuelo. No deberían afectar a la población ni siquiera si llegaran a esa zona. Esto es abuso y corrupción mutacional generacional, no instantáneo. Aunque entiendo por qué te preocupa. Hay una razón por la que siempre hay historias sobre sacerdotes rúnicos que profundizan demasiado en los secretos de las runas. Imagino que probablemente has visto cosas horribles en el universo. ¿Estoy en lo cierto? Asentí y dije, el Exterminatus de Taxal me mostró algunas cosas que preferiría no recordar, pero sí, hay cosas horribles ahí fuera. Cosas horribles que me indican que, si estas criaturas existen, pueden hacerle cosas horribles a mi gente si están aquí abajo y representan un problema. Un problema que se puede resolver fácilmente si me dejas salir. Reuniré a mis lobos y llevaré a estas criaturas al punto más bajo posible, dándote la libertad que necesitas para mantener la apariencia de civilización en la superficie hasta el día en que todo salga mal. Negué con la cabeza. Entiendo a dónde quieres llegar con esto, pero no te dejaremos salir sin un contrato, uno con el que esté contento, uno que vincule tu voluntad con la mía. Imposible. Te falta la habilidad y la voluntad para hacer algo así. Aulló el lobo, mirándome con desdén. Abre esta jaula y déjame cazar. Déjame matar a estas criaturas, y lo haré con gusto. Déjame ser libre. Negué con la cabeza, pensando, me gusta mucho dejar que la gente sea libre, pero tú eres una amenaza para la sociedad que necesito controlar hasta cierto punto. Volviéndome hacia el padre de todo, le pregunté, ¿alguna idea para asegurarme de que esto funcione? El padre de todo suspiró antes de decir, invoca toda mi magia posible. Haz que se someta con el poder de la magia de este mundo y átala a ti. Solo así funcionará, si es que funciona. Aunque yo sería cauteloso al usar esas cosas. Atar un espíritu de lobo a ti podría causarte consecuencias desconocidas. Lo descarté con un gesto y dije, es un problema que abordaré más tarde. Suspirando, dije, este es el trato. Tú cazarás a estas criaturas bajo tierra, y yo mantendré a la gente fuera de las ciudades que aún están infestadas. Cuando encuentres una que esté lo suficientemente limpia como para que podamos tomarla y evitar que estas criaturas regresen, me lo dirás, y tomaré esa ciudad y la convertiré en algo que valga la pena usar para Fenris. Oh, cuánta autoridad tenemos al dictar un trato ahora. Sí, yo soy quien dicta el trato. Soy el rey de Fenris. Soy el rey lobo. No sé con certeza qué condujo a su creación. No sé si todos están vivos o si son solo una entidad de la disformidad que finge estar viva. Pero se inclinarán ante mí como su rey y me jurarán lealtad, o permanecerán en esta trampa para siempre. ¿Te atreves a exigirle a un dios que se postre ante un mortal?
pareció convocar algún tipo de energía oscura, haciendo que sus ojos brillaran de color púrpura. Me atrevo a decirle a un parásito que puede ser útil y tener libertad, o estar encerrado y olvidado hasta que finalmente muera en el olvido. Repliqué, canalizando toda la energía de Fenris que pude. Sentí que la habitación se congelaba un poco mientras mis ojos brillaban azules. El lobo me miró fijamente un momento antes de finalmente inclinar ambas cabezas y decir: yo, Morkai, dios de la muerte y antiguo rey de los lobos, juro lealtad a Tanjarus, rey de Fenris y nuevo rey de los lobos. Con mis palabras se forja un vínculo. No te traicionaré. Más te vale que no, porque te cazaré y te mataré pase lo que pase si lo haces, dije, negando con la cabeza, girando y dirigiéndome al oeste. Ahora, vamos a encontrar la maldita puerta. Tienes un trabajo que hacer, guardián de las puertas de la muerte.